Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy completamente desordenado, despeinado y de vacaciones. Nicolás Céspedes, ¿cómo estás tú? Hola, hola, bien, bien de vacaciones. Siempre en realidad porque trabajo en mi casa y he tenido la ventaja de poder estar de vacaciones cuando me organizo. Oye, Puerto Vara, repleto de gente. Ah, igual que el otro día. Alicia Esperina, ¿cómo estás tú? Todavía no he ido a Puerto Vara, pucha, podríamos grabar desde ya un día, ¿eh? Sería entretenido. Ya, Pensé es que yo, mira, febrero. pasaba por la costanera anteayer y veía la falta de infraestructura que tiene la ciudad, increíble. Una vereda cortita, la gente en bicicleta por el borde, una pista por sentido, los postes entre medio. La verdad que hay hartos déficit de infraestructura, imagino, no solamente en Puerto Vara es como el pic del turismo acá en el sur, pero falta mucho, y no sé cómo no han invertido un poquito más en darle un plus distinto a las ciudades como para que la gente pueda pasear, man. Oye, y lo sumo a lo que tú decías en algún minuto, no sé cómo estarán los números hoy día, pero que la ejecución presupuestaria del FNR era está rebajita, entonces más encima no es que nos falte plata, o sea, al parecer plata hay para proyectos, así que, ¿qué pasa Claro, ahí? Oye, al efectivamente. final se terminó el presupuesto anual con... ¿te acuerdas que faltaban como, llevaban apenas un 40% en diciembre? ¿Tú supiste si lograron gastarse ese 60 en diciembre o no? No, Regalo. lo que sí supimos es que estaban regalando la plata, pues. Estaban regalando las fundaciones, llamando por teléfono para poder gastársela. No sé hasta dónde habrán llegado con el gasto, pero claramente no fue el 100. Ojalá que por lo menos tenga alguna repercusión en el presupuesto 2023, porque si le van a pasar para no gastarla, esa plata seguramente puede ser destinada a otro lugar donde sí se gaste. Pero la idea no es gastarla, ¿hasta cuándo? Si la idea es gastarla en cosas que No, la sirven. idea, eso, pues la idea es gastarla seguramente algunas otras regiones tienen más proyectos o más necesidades donde se puedan desarrollar cosas. No, Acá hay necesidad, mucho déficit, acá hay mucho necesidades déficit. tenemos, ¿sí? ¿Cuántas cosas que están a medio hacer? O sea, Ay, yo hazte la solamente, víctima. oye, yo me acuerdo que levanté un proyecto de rampas, de actualización de rampas para barcazas en las islas de Chiloé, y eran 72 islas habitadas, y era mucha plata, eran 2 FNR más o menos, y lo programé como para 5 años, y lo dejé ahí en el gobierno regional para auspiciarlo, pero claramente no tuvo eco porque ya había sacado mucha plata del gobierno regional. Y claro, después cuando uno se va, se pregunta y dice, oye, pero ¿por qué dicen que no si les sobra la mitad del presupuesto? Estas cosas se pueden hacer y pueden mejorar la calidad de vida de tantas personas. Ay, ¿por qué votan por los mismos Oye, siempre? 72 islas. Habitadas. Oye, qué Claro que hay isla. algunas como la Teuquelín, por ejemplo, en la comuna de Quinchao, que está... cuando yo estaba vivían 16 personas, creo que ahora viven como 9. Oye, qué interesante. Oye, ¿y esas son todas bienes privados? ¿Son bienes públicos también? ¿Bienes nacionales? Públicos. Ya, Todas son interesante. públicas, obviamente con propiedad privada adentro, pero cualquiera puede ir cuando quiera. O sea, Oye, una solamente tiene que tener un barco. cantidad impresionante de territorio que tenemos sin habitar en el país, ¿eh? Impresionante. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Seguimos apiñando gente en Santiago. Bueno, la política, po. Sí, hay mucho. Oye, mi cuñado venía llegando de Punta Arenas, se fue una semana de vacaciones y me contaba lo vasto y precioso que es el lugar como para poder hacer más cosas por allá, digamos. Sí, Faltan pero proyectos que sean detonantes, po. igual hay que tener ganas de irse a vivir donde llueve harto, donde hace frío. Yo creo que es igual Que depende, po. Si te gusta el si te verde y el... gusta. Hay que hay gente que vive en el norte, po. No hay ni Sí, árbol. pues. Yo una vez fui a ver un amigo a Chuquicamata que trabajaba allá cuando salió de la universidad. Me dijo, ese es el río Loa. Y era así como el canal de aquí que está aquí, po. O sea, ríete, po. Entonces, ¿cómo voy a vivir donde no hay Oye, que te agua? salió cuico eso. Oye, ríete, voy. Es que me parece ridículo que alguien viva donde no hay agua, de partida. ¿Cachai? Entonces, no me parece mal en Punta Oye, Arenas. pero Acuérdense que hay un proyecto que está funcionando, que están haciendo hidrógeno verde. Y si eso funciona, Punta Arenas va a ser mucho más rico que Antofagasta. oye, ¿verdad que Yo, lo Acuérdense, yo vi querían? una serie, no me acuerdo si era sí, en Netflix, que pura estaba propaganda no. ambientada. ¿Ah? ¿Qué? Tú decís que en plataformas. En plataformas. Ah, pero es que el otro día, acuérdate, Alicia, que retamos al Nico porque estaba pasando comerciales gratuitos. Tú también ahora, también estoy buscando auspiciadores. Oye, que tienen fin de lucro ustedes, todos lo hacen por el lucro. Yo colaboro con Netflix. Oye, lo que pasa es que está ambientada en un lugar así como Antillanca y había como ciudad entera así y era tan lindo. Y yo decía, y aquí tenemos la tremenda cordillera y no se nos ocurre hacer ni una cosa en la cordillera, nada.
Y en otros países como normal, y vivir con la nieve, y como te dices, Rocío, hay frío, Exquisito. y rico, po, y precioso, lindo, aire limpio, no, hermoso. Pero bueno, uno a veces es tan rico que no se da cuenta. Es verdad, es verdad. Pero aún Bueno, así necesitáis infraestructura, necesitáis Siempre. alcaldes, planes regionales que sean de verdad, que se planifiquen a diario, de manera que las ciudades crezcan en cuanto a infraestructura, cantidad hotelera, servicios, restaurantes, vías nuevas, semáforos tecnologizados, inmobiliaria urbana. O sea, hay tanto déficit que uno no se imagina por qué en una ciudad como esta no hay una vereda, por ejemplo, en plena costanera. Es como, ya. ¿Por qué no será? Es una gran pregunta. Cada alcalde le pone su tinte. Por ejemplo, el de acá, el Tomás Garrett, está muy, muy preocupado de los humedales. Y yo creo que se le quita harto tiempo. Hay cosas estructurales que no son Pero capaces está de bien, levantarlo. pero no se puede compatibilizar una cosa con la otra. O sea, son Es que eso es lo que falta. excluyentes, Po. claro, po. Pero tenéis que tener la capacidad para hacerlo. Ya, pero por último, vamos a copiar cómo lo hicieron en países desarrollados, que yo me imagino que también tienen humedales, porque de alguna manera lo hicieron. ¿Por qué nosotros tenemos que estar aquí siempre en la eterna contradicción de que o esto o lo otro? Entonces, al final tenía medio país en la pobreza, pero tenemos todos los recursos como para poder hacer las cosas. Entonces, ya, de verdad nos pasamos Chile. Exacto. Sí. Es que eso oye, no viene pasando hace más de 30 años. les cambio el tema. Estaba leyendo una noticia, duro golpe para la PDI. Fiscalía pide 20 años de cárcel para exdirector por malversar más de 100 millones de gastos reservados. Brigio. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, presentó acusación en contra de Héctor Espinosa por haber presuntamente desviado sus cuentas bancarias a la de su esposa, cerca de 146 millones durante 6 años. ¡Qué 6 años. lata! Estas cosas me dan lata, como minan la institucionalidad. A mí me da lata que sigan pasando y no se haga ningún cambio en la institución Eso, como para tener exacto. controles. Me carga esa cuestión. Al final ponemos el ojo en blanco un ratito, uy, nos escandalizamos y mañana hagamos la misma. Son 2 millones de pesos mensuales durante 6 años. Lo que no está. Y si son gastos reservados y hay autoridades que siguen sacando plata de ahí que no corresponda, bueno, no permitan que las autoridades puedan sacar esa plata. Pues. Cámbienlo. Pues. Claro, claro, no hay gastos reservados nomás, por último. Chao, Exacto. cero. O tiene que pasar por un par de firmas más a nivel central como para que Pero tenga es otro que, filtro. ya, pero es que igual esas firmas pueden firmar cosas que no corresponden, po. Claro, pero es más difícil, hacerse lo más complicado, digamos. O Mm, aumentar las penas, en caso que. yo creo que por ahí va la cosa. Mm, Sí, pero algo hay que hacer, pues Oh, no nos podemos quedar así callados. mm. ya, estaba buscando más noticias y me encontré con una que es de suma relevancia. Casio desmintió a Piqué. ¿Qué pasó? Ah, sí. Dice, solicitamos de manera pública a Gerard Piqué detener el uso de nuestra marca sin autorización y evitar hacer declaraciones que no nos favorezcan a manera de prevenir ¿Viste? acciones legales. Yo sabía que iba a pasar. Le va a empezar a cobrar porcentaje de lo que está ganando Shakira por el tema. No, pero desmintió a Piqué. A O sea, Piqué, po, dijo que había sido su presidente de o sea, que los iba a auspiciar en su Kings League. ay, eso era La, mentira. la respuesta oficial de Casio. Mentira. Hoy la firma japonesa finalmente aclara que no existe un acuerdo de patrocinio con Piqué ni la Kings League de su propiedad. A través de su cuenta oficial de Instagram, Casio señala, hay un Casio para todo el mundo que sea King, Loa o el mismísimo Pikachu. Arreglo seguido, Zanja. Por eso no somos patrocinadores oficiales de ningún bando. Chan, chan, chan. ¿Cómo se tirar la pelota? ¿Ah? No, Está, está- pero... está como de moda empezar a desmentir. ¿Ah? También le pasó a un ministro que lo desmintieron Ay, hace poquito. El ya, ministro mi de Obras Públicas mismísimo... que dijo que se había juntado con la empresa a ver los montos del tren y era mentira. Pero la empresa dijo, no, si yo nunca me he juntado con él, mentira. Y ahora ¿Verdad? Oye, pongamos en antecedentes a nuestros estás auditores. pidiendo explicaciones. Pongamos en antecedente ese que es un tremendo tema, porque había un trazado del tren que llegaba a Viña, pero no a Valpo, que se demoraba 1 hora y media, pero en realidad 40, pero antes eran 40 minutos y después que costaba tanto y ahora cuesta otra cosa. Y salió el ministro efectivamente a decir que, que se había juntado, parece con ella, a ver, cuenta bien cómo es la historia, Nico, porque yo la leía muy Sí, al pasar. él dijo que estaban las cosas bien revisadas porque se había juntado con la empresa que había hecho el trazado y habían visto los cálculos, así que le estaba ya bien. Ahí habían dudas pero ellos le dijeron que esos eran los valores y ese era el trazado y no había problema. Así como que estaba confirmando de que esto estaba respaldado por una empresa consultora. Y salió la empresa consultora diciendo que eso es mentira, que jamás se ha juntado con él. Así que no saben qué decir. Po. Y ahí salió pillado el ministro, que es una característica, no sé si darse vuelta la chaqueta de este gobierno, pero
pero más que eso es como mentir, como que salvar la situación con la mentira es una costumbre, no la habíamos visto en este ministro, pero salió pillado por la parte de la consultora, a menos que la consultora esté mintiendo, y ahora hay parlamentarios que le están pidiendo explicaciones de por qué viene a asegurar algo con gasto fiscal donde está mintiendo. Así que vamos a ver en qué avanza eso. También yo creo que va a tener repercusiones. Oye, sí, mi mamá siempre me decía, más rápido se pilla un mentiroso que un ladrón. Por Lo supuesto. estoy Ahí salió pillando a los pillado. dos, parece. Qué bueno. Oye, sí, las dos noticias que he dado son respecto a eso. Oye, aquí estaba leyendo también en Emol respecto a Dominga que salieron las razones por las cuales no se habían aprobado. ¿Se acuerda que el otro día estábamos conversando de que no se había aprobado, que habían algunas conjeturas y que era un tema político? Aquí Ah, pues el dice, Consejo de Ministros, sí. sí, claro, aquí dice, no se entregó una adecuada determinación y justificación del área de influencia. Eso es lo que tú decías también el otro día, Nico, que el área de influencia no estaba bien delimitado, que era, bueno, dice, Sí, tampoco se realizó una adecuada línea base. La consecuencia de ello es que el proyecto realiza una insuficiente predicción de impactos, lo que es necesario para establecer medidas de mitigación, compensación, reparación y planes de seguimiento idóneos. Asimismo, aseguró que no se consideró adecuadamente el impacto sobre las áreas protegidas, específicamente la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina Isla Choros y Damas, ni sobre las especies en peligro o vulnerables de las que habitan. a eso, mira, eso voy a decir algo más o menos que no corresponde políticamente, pero es una vergüenza del porte de un buque, porque cuando a ti te rechazan un proyecto, tiene que estar la justificación técnica. Lo que tú estás leyendo es como que no quede conforme. Eso es lo que tú estás leyendo. Porque tú dices, a la influencia dice, debe envolver todos los involucrados que de alguna manera en tal grado 3 tenga con el proyecto, ¿verdad? Entonces, va la consultora que hace el estudio, entrevista a la gente en la calle, ¿ah? Generalmente una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental, hay participación ciudadana. Señora, ¿usted hasta dónde va caminando de su casa? No, yo voy hasta el consultorio. Ah, perfecto. Por lo menos hasta el consultorio del área de influencia. Sigamos. Y se empieza a avanzar en un área de influencia tal como dice la metodología. Y la chiva más común cuando rechazan un proyecto es, porque no cumplía la expectativa, porque no se hizo tan bien, pero ¿por qué no se hizo bien? Yo he tenido proyectos en el ámbito de transporte que me los rechazan porque los flujos no fueron bien medidos. Cuando el flujo se miden con una cámara todo el día, contando los autos, ¿cómo me voy a equivocar en medir los flujos? O sea, ¿no te gustó el color del auto que pasó? Entonces, hay cosas que deben responderse con razón, con una justificación. No fue Claro, acá suficiente, dice, no es una razón. dice, esto te hago la pregunta, porque dice, existen incertezas en el modelo utilizado para la predicción y evaluación de impactos, y en consecuencia no se evaluó la real afectación de las áreas de manejo de recursos bentónicos, lo que pone en riesgo su productividad. Ya, pero ¿cómo no ¿Cuál? existe certeza, existen incertezas del modelo? Se supone que hay un estudio de impacto ambiental que está llevado por un ente a cargo que es de alta muy técnico, creo yo. Entonces, ¿qué incerteza? ¿Cómo pasa un estudio de impacto ambiental que tiene incerteza y llega a un comité de ministros? Eso me resulta Mira, un poquito yo te puedo absurdo. hablar del punto de vista del transporte de un ejemplo claro. ¿Ya? Cuando uno hace un proyecto grande en transporte, lo que tiene que hacer es replicar lo que pasa en la calle, o sea, poner las calles, las intersecciones, los vehículos, y hace un modelo, ¿ya? Ese modelo se calibra siempre, siempre. Se calibra para tener una representación de la realidad. Eso es. Y hay reglas en las normativas que te dicen cómo calibrarla. Por ejemplo, que ningún arco, ninguna calle tiene que tener un grado de saturación que no puede estar repleto de autos, por ejemplo, hasta el 80%. Entonces yo me fijo en mi modelación que todo me funcione bien menos del 80%. Si hay un arco que llega al 79%, está dentro de la norma. Pero puede ser que algún revisor te diga, no, está muy cerca del 80 y puede causar problemas en cualquier momento. Oye, pero la norma dice 80. No, no, es que está muy cerca. Yo no me puedo arriesgar. O sea, es discrecional, ellos deciden. El revisor, aparte que no tiene la capacidad técnica de un consultor que lleva 20 años en este asunto, sí tiene el conocimiento normativo, muchas veces ocupa su poder, ocupa su intuición para tomar decisiones sobre una norma que está claramente definida. Y eso es lo que ocurre. Cuando hay una observación que dice, hay dudas, incertezas, bueno, ¿cuáles son? Po? ¿El parámetro beta fue mal calculado? ¿Se hizo mal de la forma que corresponde? Usted me dice que lo hice mal, pero la normativa dice que hay que calcularlo así. Entonces, esas cosas se repiten y se repiten y se repiten y dejan la ventana abierta para que políticamente esta cuestión se rechace
y no tenga ninguna salida. La única salida es la vía legal para volver a hacerlo. Y eso ocurre, a mí me ha ocurrido, ¿ah? A mí me ha pasado un montón de veces que me hacen observaciones, no, mídame la distancia. Y las normativas dicen, no, en este tipo de proyectos eso no va. No, pero es que mídame igual. Tienes que hacerlo. Es mucho más Así funciona. discrecional. Bueno, en este caso estoy viendo que Isla Choro y La Dama y todo están a 20 kilómetros del proyecto, de donde se supone que iba a ser el puerto. Así que habría que ver si los 20 kilómetros involucran el área de influencia, Exacto. ¿no? Como para llegar, primera cosa. Pero tú nos decías, Nico, que incluso tú cumples la normativa, estamos hablando ahora del tema transporte, que es el que más conoce Nico, y además le aprueban los proyectos, pero le aprovechan de meter una cuchufleta y le piden algo que la ley no considera, en este caso, por ejemplo, un semáforo. Entonces, Claro. te dicen, es que si no te lo, o sea, aprovecho a pedírtelo ahora porque así yo me aseguro y te lo dejo listo, porque como tú tenés que hacer tu proyecto, en el fondo es como, estás obligado. O sea, quería hacer tu Exacto, proyecto, exacto. ya, me hacís el semáforo, pero eso no lo pide la normativa. Entonces eso es abuso de poder para mi gusto. Entonces, para eso se hacen las leyes, para tratar de objetivizar lo más posible estos procedimientos y uno pueda evaluar previamente cuánto te va a costar hacer o no un proyecto, porque estas cosas no pueden tener costos infinitos. Llega un minuto en que el costo ya no se justifica con la producción que yo voy a tener, por lo tanto yo abandono el proyecto. Y está muy bien. Uno no tiene que hacer todos los proyectos, hay proyectos que dan y proyectos que no dan. Incluso estaba leyendo por ahí que las leyes de estos minerales tampoco son de las mejores, entonces tampoco es que tengas mucho margen como para poder decir aguanta cualquier cosa. Va a llegar un minuto en que la cosa ya no tiene sentido seguir adelante. Ok, pero eso yo como consultor, como inversionista, como profesional, tengo que poder evaluarlo previamente y no llegar a la mitad del edificio y decir, anda, resulta que ahora no me da, no puedo dejar la cuestión en la mitad. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, ojo con nuestras normativas, porque aparte de ser hiperambiguas, te dejan espacios de discrecionalidad súper grandes a los cuales tú no te puedes anticipar. Ahí lo que falta es una legislación donde se vincule directamente a las personas que participan en la revisión. Porque hoy día lo que pasa en general, en todos los proyectos ambientales, de transporte, todo, en la declaración de impacto ambiental y en los estudios de impacto ambiental también hay una lista de transporte que también se vuelve a repetir después. O sea, se pide lo mismo 3, 4 veces, se van como acumulando las cosas. Y lo que ocurre ahí es que efectivamente hay mucha gente que pide cosas que están fuera de norma y nadie hace una denuncia, porque la denuncia va con nombre. Y las empresas en general, los consultores no mucho, pero las empresas, los inversionistas, se encuentran con la misma gente por años, porque las personas del servicio público duran años, 10, 20 años, entonces no se atreven a pasar esa barrera, porque es complejo. Entonces, ahí falta una forma de poder hacer algún tipo de denuncia, algún tipo de castigo cuando alguien se salta la norma. Ahora, también es culpa de muchas empresas o de muchos inversionistas, o tal vez no mucho, pero hay, que se atreven también a cruzar la línea como para probar proyectos más rápidos, saltarse la fila y cosas así, y dan cabida a que también esto pasa. Entonces, hay un tema ahí que no está resuelto, que está afectando efectivamente el progreso del país en el desarrollo que tenemos que tener. Es que yo creo, Nico, que en los casos en donde uno no está cumpliendo la normativa, ahí ni siquiera podemos entrar a analizarlo. O sea, ahí yo no voy a defender a empresas que están tratando de meter estudios mal hechos o que fueron a medir mal. Ok, no, eso no. Estamos hablando, y estoy suponiendo y partiendo de la buena fe, de que esto está bien hecho. Porque si está mal hecho, nada que conversar. Pero si está Claro. bien hecho, cumpliste, fuiste a la justicia falló en tu favor, te dijo, ok, tú lo hiciste bien. O sea, esa es la normativa que hay, mala suerte. Pero es que hay cosas que se Bien. hacen por guata, po. Mira lo que le pasó al ministro Jackson. ¿Qué le pasó? ¿Está ¿Ah? diciendo que está guatón? No. ¿Qué le pasó al O ministro sea, Jackson? por ahí dijo alguien que era la arrogancia le iba a perjudicar. Ah, la superioridad moral. Oye, No, por arrogante no te pueden acusar constitucionalmente, po. Si por ahí no se trata de bueno, eso. La soberbia. tenemos la La duda de qué soberbia, fue lo que pero pasó, ¿ah? ¿De Oye, qué pasó y yo se va a terminar? estuve Sí. averiguando qué cosa era la soberbia, porque se habla mucho de conceptos y no dije qué es la soberbia. La soberbia es un sentimiento de superioridad que tú tienes frente a los demás y que provoca que les des un trato distante o despreciativo hacia ellos. Pero existen dos tipos de soberbia. Entonces, una es la soberbia narcisista vulnerable, que se usa para compensar un profundo complejo de inseguridad, donde tú te hacías el chorito, pero en el fondo eres inseguro. Y el otro es la soberbia grandiosa, que la tiene el que realmente se cree superior a los demás y se jura que es superior. Entonces, ojo ahí, que también hay que ver Yo cuál es creo la que ese es soberbia. Giorgio Jackson, ¿ah?
Sí, puede ser. Hay que Y analizarlo. lamentablemente, si la acusación constitucional se cae, se termina cayendo, finalmente yo creo que Más soberbio. sí, más Soberbio soberbio el aún. cubo. Sí. Pero la soberbia nunca es buena, sea cual sea de las dos, porque en el fondo tú tienes que seguir funcionando con las mismas personas y no puedes ir dejando heridos en el camino cada vez que te enfrentas a alguien. Al final tú tienes que ser siempre humilde, siempre cariñoso, porque toda esta Complejo, vida se da vueltas y al final estas tortillas duran muy pero poco con en un poder. lado. Como nos ha demostrado, por ejemplo, Guido Girardi, después de que ha sido tan ninguneado por el mismo ministro Jackson, y sale con esto de la lista del indulto. Oye, que a todo esto creo que como que iba pasando y se la tiró, o sea, no era como que hizo un punto preso y toda la cuestión, no, como que hizo la cuestión al pasar y salió hasta la ministra a tener que llamar por teléfono y todo. Sí, la ministra Pero, Vallejo salió hablando oye, también. ¿ustedes creen que va a haber un cambio de gabinete? Sí. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo? con sus apuestas, El ¿cuándo, punto es cuándo, cuándo? cuándo. ¿Y quién saldría? Después de la tele los indultos. ¿Pero antes de la elección de los convencionales o después? Depende, porque lo que va a marcar la diferencia va a ser la tele los indultos, porque después de los indultos, cuando se solucione el problema, para un lado o para otro, van a haber varios heridos y la forma de poder barrer todo lo que quedó en el camino va a ser un cambio de gabinete, porque es típico que tú no diste el ancho, tú te equivocaste, van a empezar a buscar Ya, culpables. pero ¿a quién cambiaría? Porque escuchaba un podcast de la mañana y decía ya, tiene que haber un cambio generalmente en marzo se hace un cambio, pero ¿qué vaya a cambiar? Yo creo que aquí deberían cambiar subsecretarios más que ministros, porque tienes a la ministra toda, iría no sé, ¿te imaginas sacan a la Camila Vallejo de vocera de gobierno? ¿Qué pasa ahí con el Partido No, Comunista? difícil, Ya, pues, es que eso difícil. tampoco a Marcel, Lo que pasa es que, veo lo que pasa es que Vallejo Volcor, lo ha hecho bien yo también lo como encuentro que lo ha hecho oficialista. bien. Como oficialista lo ha hecho bien, porque ha defendido lo indefendible, con verdad o mentira oculta, pero ha puesto la cara y ha tenido que poner el pecho a las balas y sale siempre ahí como con su frase polémica y todo lo que queráis, pero trata de hacer bien la pega y se nota. Pero hay otras cosas que resolver. Hay justicia que está mal ahí Ya, desencadenada. pero lo acabáis de poner uno nuevo, pues a Cordero, vaya a cambiar a Exacto, Cordero. pero te digo, no por la persona, te digo yo, hay ministerios que no están dando el ancho hace rato. Por ejemplo, la Subdere, que define todo el presupuesto a nivel nacional, los gobiernos regionales, los municipios, no se gastó ni la mitad de la plata. Entonces, también hay responsabilidad del gasto a nivel provincial, a nivel comunal, de cómo avanza el país. Hay hartas cosas que no se están haciendo bien y se nota. ¿Cachai? Entonces ahí hay que poner una revisada, pero después de que pase la tormenta. Ahora Yo, es malo sacar a alguien porque no tiene ningún efecto. yo creo que hay cuestiones previas y va a depender de si es que la coalición gobernante va en una lista o va en dos listas a las elecciones de los convencionales. ¿Por qué lo digo? Porque la lógica matemática, sistema DONT, te dice que deberían ir en una. ¿Por qué? Porque tú en el fondo asignas votos por listas y luego de que tienes la lista que tiene los cupos, asignas los cupos dentro de la lista. Por lo tanto, barrer en masa es mucho más, te rinde más electoralmente que sacar la misma cantidad de votos, pero repartido en distintos pactos. Por lógica matemática deberían ir juntos. Pero ya con el mote de la lista de los De los indultos indultos. o el apruebo indultar, como dijo alguien por ahí también, va a ser muy difícil sacarse ese mote de que en el fondo están por la revuelta social y van a defender eso, cuando la delincuencia es el problema más acuciante que tenemos en este minuto en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, Ya, pues, y el tema ahí sería la DC, ¿se junta con este grupete o se tiran Sí, pues, con la CDC ya está en la cama hace rato con ellos, pues yo creo que ahí lo que es quedó de la DC? El PPD y el PS los que deberían estar más dubitativos. Bueno, y ahí fue como donde Guido Girardi se la cobró harto tiempo después, pero se la cobró, porque acuérdense que el 15 y 6 de mayo fueron las elecciones de los convencionales anteriores, ¿no es cierto? El 18 de mayo, 2 días después, había que inscribir la lista de las primarias, en donde iba a ir Boric con Jadwe y quería meter a la Paula Narváez. Y dijeron, no se me meta acá porque ustedes vienen de contrabando con el PPD y el PPD aquí no lo queremos, acuérdense. lo dejaron fuera. ¿Verdad? El Se había PPD era el olvidado que eso. no querían. Y ahora le están rogando al PPD que hagan bloques juntos. Entonces le están diciendo, ruégame más. Y yo creo que aunque me rueguen, no voy a ir contigo, como dijo la Shakira. No. Ya no Entonces, vuelvo, ese tren ya no lo tomo. bueno, ese Está gato bien, lo ya debían pasó. botado. Bueno, la cuestión es que van separados.
El problema de ir separado es que van a medir fuerzas en la elección y ahí se va a ver quién es quién llevó más votos. Y Entonces, la lista, y aquí termino, la lista de los subsecretarios está muy desequilibrada. Decían que eran 4 contra 30 y tantos de Pro Dignidad, 4 del socialismo democrático. ¿Qué pasa si en la elección las fuerzas políticas quedan a la inversa? ¿Me cambian todos los subsecretarios? yo Esa creo que viene el una gran ajuste va a tener que ir por el tema de los subsecretarios más que de los ministros. En primera instancia, si las acusaciones pasan, el de desarrollo social claramente va a tener que salir y ahí a ver que va a haber tendremos que ver si hay un cambio de gabinete total, pero yo creo que va a ser como saco este y meto este otro, nomás como fue la vez anterior con el caso de desarrollo social, que lo dejó vacante un buen rato antes de hacer efectivamente un cambio de gabinete. Recordemos que la ministra salió como en julio y en septiembre tuvimos Pero recién hay más Ah, personas como para echar mano de tanta gente. bueno, siempre hay yo un creo que primo, un siempre, amigo, sí. un ex compañero de universidad, un amigo del colegio. Ya, en fin, vamos a tener que seguir viendo y esta teleserie de los indultos y de los cambios y de las listas y de todo nos va a seguir dando que hablar en otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Oh.